Es una rama de la medicina que lo que intenta hacer es restaurar y ayudar a que los tejidos regeneren mejor de lo que lo están haciendo. Es decir, normalmente los tejidos y todo nuestro cuerpo está en una batalla constante donde se van dañando y se van regenerando. Eso es esencial para la vida. Y a veces ocurre, por ejemplo en los tendones, en los ligamentos y otras estructuras, que la estructura queda dañada y no se regenera. Y no se repara. ¿Dañada por qué, Emilio? ¿Un golpe, el paso del tiempo, la edad de la persona? En caso de, por ejemplo, en un tendón, por una sobrecarga crónica, es decir, por ejemplo, una persona que está corriendo por encima de sus capacidades o con un entrenamiento no acorde, empieza a lesionar el tendón de Aquiles. Tendones. Y después, en caso de las articulaciones, ejemplo, artrosis, es por un poco el paso del tiempo sumado a otras cuestiones. Ejemplo, en la artrosis de rodilla tenemos el exceso de peso, la falta de fortalecimiento muscular de cuádriceps, de glúteo, falta de fuerza en la zona media, a veces una alimentación inadecuada que perpetúa toda esa cuestión, y la persona tiene una salud no óptima, entonces regenera menos. Bien. La idea es optimizar esa regeneración para que el síntoma, que es el dolor, porque la persona tiene dolor, Claro. que es el síntoma, para que no siga tomando medicación para el dolor y se cure o revierta el problema, la clave es revertir la causa que lo originó. ¿Y cuáles son las indicaciones para revertir esto? ¿Cuáles son las indicaciones de estas técnicas? Estas técnicas se utilizan para varias cosas. En lo que yo me dedico principalmente es la medicina musculoesquelética, que sería artrosis, rodilla, codo, hombro, mano, de cualquier articulación, ligamentos, lesiones ligamentarias, no una lesión ligamentaria cuando el ligamento se cortó. Por ejemplo, un ligamento cruzado, si está cortado en la rodilla completo, la medicina regenerativa no tiene nada que hacer, eso es quirúrgico. Hay que agarrar, atar los cabos y coserlo. Es decir, estamos hablando de una lesión de un ligamento que no se llegó a cortar. Lo mismo que un tendón, como puede ser un tendón en el manguito rotador, que es el tendón generalmente del supraespinoso, cuando no se cortó y está lesionado y duele al levantar el brazo, ejemplo, tender la ropa a la señora o al sacar en el tenis, eso para que se entienda, o en un tendón que puede ser en la rodilla, en el pie, en donde sea. También estas indicaciones se extienden a dolores de cuello, de cintura, de todo el sistema muscular. Después hay otras indicaciones, como las heridas crónicas, que a veces no cierran, entonces, además del trabajo en conjunto con un enfermero profesional al respecto y todo un equipo que se trabaja, el resto se pueden hacer ciertos productos biológicos como plasma rico en fibrina, donde uno tapa la herida para que cierre. Después hay otras indicaciones que no son mi área, por ejemplo, la medicina estética. Claro. Yo no me dedico a medicina estética. Sino que esto tiene que ver con el dolor. Claro, pero también se utiliza en medicina estética. Emilio, ¿de qué manera hay que cumplir estos o ciertos requisitos para que, en definitiva, el tratamiento sea efectivo? Bueno, para que el tratamiento sea efectivo hay que hacer varias cosas. Primero, hay que hacer un buen diagnóstico. Diagnóstico de qué le pasa a la persona que viene. Es decir, por qué le duele lo que le duele. Eso es fundamental hacerlo bien. ¿Sí? Porque a veces el diagnóstico, si empezamos con un diagnóstico equivocado, el tratamiento que vamos a elegir va a ser equivocado. Y el diagnóstico no es solamente de lo que le duele, sino el diagnóstico de la salud global de la persona. Ejemplo, no es lo mismo tener una persona enfrente que tiene diabetes, o insuficiencia renal crónica, o está con anemia, que una persona que no tiene ninguno de esos problemas. La capacidad de regeneración de los tejidos depende de la salud global del paciente. Entonces, uno es el diagnóstico completo de lo que trae el paciente a la consulta, pero hay que hacer una buena historia clínica y preguntarle qué es lo que, todos sus antecedentes de vida que pueden determinar que esa persona no está reparando convenientemente. El segundo punto es la elección de la técnica a utilizar. Por ejemplo, en un tendón o ligamento o una artrosis uno puede hacer inyecciones, ejemplo de dextrosa, que es un azúcar, que eso ayuda a la regeneración del tejido, que es el tratamiento base y que generalmente funciona, o si la lesión es más severa, uno puede elegir lo que se llaman productos biológicos. Biológicos se llama porque se extraen de la propia persona. Ejemplo, plasma rico en plaquetas, donde se hace una extracción de sangre, hecho por personal calificado, eso se trabaja en una cabina de flujo laminar para evitar contaminación, y después se extrae a partir de eso plaquetas y glóbulos blancos, y eso es lo que uno va a inyectar, que tienen la capacidad innata de regeneración.
Ejemplo, si uno se corta la mano, en algún momento deja de sangrar y la herida se cicatriza. Eso lo comienzan las plaquetas de la sangre y los glóbulos blancos. Lo que nosotros hacemos es extraemos, concentramos y con guía ecográfica, ahora vamos a explicar eso, inyectamos en el sitio de la lesión. Y la otra técnica a utilizar, depende también del daño, si es más dañino, puede usarse un aspirado concentrado de médula ósea. En vez de inyectar un concentrado de células de la sangre, hacemos un concentrado de células de la médula ósea, que sería el tuétano, para que se entienda. Claro. No es la médula espinal, para que la gente no se asuste. La médula ósea es dentro del hueso. Y ahí está la fábrica de las células. Es decir, concentramos y ponemos a los pibes a regenerar, que son células más potentes. ¿Dónde están las células madre, que se llaman? Que son dentro de ese concentrado. Entonces, después la elección de la técnica es muy importante. Después también es fundamental la técnica de inyección, es decir, suponiendo que hay una lesión de un tendón rotuliano que está ahí en la rodilla, esto hay que hacerlo para hacerlo bien bajo control ecográfico. O sea, uno ve la lesión con el ecógrafo y uno inyecta bajo guía ecográfico y pone el producto donde va. Donde ponemos el ojo, ponemos la bala, porque si inyectamos sin guía de imagen, corremos el riesgo de elegir bien la técnica, elegir bien el paciente e inyectar en otro lado. En cualquier lado, claro. Y lo otro que es fundamental, y esto no hay que despreciarlo, es el plan de alimentación. Tenemos un 50-60% de población con exceso de peso, entonces va acompañado de un plan de alimentación. La alimentación ayuda a bajar la carga mecánica en las articulaciones, pero también mejora el metabolismo. La persona con obesidad tiene un síndrome que se llama metabólico, donde hay una inflamación dañina para el cuerpo que altera la regeneración de tejido. Entonces la alimentación va a ser fundamental. Va a ser fundamental el plan, que ese plan tenga una adecuada ingesta de proteínas, o sea, que coman carnes, huevos y otras cosas, después eso se habla bien, y también el plan de ejercicios. O sea, es muy importante, y esto lo digo para la población, que todo el mundo haga actividad física y ejercicios haciendo fuerza. O sea, no digo que no sirva caminar está muy bueno, es muy bueno, pero también es bueno hacer ejercicio con algo de peso. No estamos hablando de un fisicoculturista, pero las señoras grandes pueden hacer ejercicio con algo de peso. Y eso está bueno que los profesores de gimnasia nos ayuden con eso, que realmente es fundamental el profesor de gimnasia.